El 7 de agosto de 2022, Bogotá amaneció con un cielo gris y pesado, como si el mismo firmamento presagiara lo que estaba por venir. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, tomaba posesión en medio de una plaza de Bolívar abarrotada de simpatizantes que coreaban consignas de cambio. Pero detrás de la euforia había un país profundamente dividido. Petro, con su retórica incendiaria y promesas de una revolución democrática, se erigía como una figura polarizante desde el primer minuto. Lo que siguió fue un gobierno marcado por la improvisación, los escándalos y una incapacidad crónica para convertir las palabras en acciones. Petro llegó al poder con una agenda ambiciosa: reformar el sistema de salud, proteger la Amazonía, redistribuir la tierra y transformar la economía. Sin embargo, su falta de experiencia en la gestión pública y su estilo confrontativo lo llevaron a chocar una y otra vez con el Congreso, los empresarios e incluso con sectores de su propia coalición. Sus reformas, presentadas con grandilocuencia, se estrellaron contra la realidad política y económica del país. En abril de 2023, la huelga nacional sacudió a Colombia. Las calles se llenaron de manifestantes que, lejos de ser solo opositores tradicionales, incluían a ciudadanos desencantados que habían votado por él. No es el cambio que prometió. Se leían las pancartas. Petro, en lugar de buscar consensos, respondió con un discurso victimista, acusando a las élites y a los medios de conspirar contra su gobierno. La polarización se profundizó y el país se sumió en un caos que recordaba los peores momentos de su historia reciente. El punto de no retorno llegó en octubre de 2023, cuando una serie de escándalos destaparon la fragilidad de su administración. El Ministerio de Salud, bajo la dirección de una de sus aliadas más cercanas, fue acusado de malversación de fondos. 3 ministros renunciaron en una sola semana y la economía, ya debilitada, comenzó a mostrar signos de colapso. El dólar se disparó, la inflación alcanzó niveles récord y el desempleo aumentó. Petro, en lugar de asumir responsabilidades, culpó a los mercados especulativos y a la derecha recalcitrante. Sus intentos por mantenerse en el poder incluyeron discursos emotivos y medidas populistas, como la expropiación de tierras y la nacionalización de empresas. Pero cada acción parecía empeorar la situación. La confianza en su gobierno se evaporó y su popularidad se desplomó a niveles históricos. Incluso sus aliados más leales comenzaron a distanciarse, y el país se sumió en una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Para 2024, el gobierno de Petro era un barco a la deriva. Sus reformas estaban paralizadas, su coalición fracturada y su imagen irremediablemente dañada. Aunque algunos de sus seguidores más fervientes seguían defendiéndolo, la mayoría de los colombianos lo veían como un presidente que no solo no cumplió sus promesas, sino que exacerbó los problemas que juró resolver. Petro dejó un país más dividido, más pobre y más desesperanzado que el que encontró. Su legado no es el de un revolucionario, sino el de un líder que, atrapado en su propia retórica, fue incapaz de gobernar. Un hombre que prometió el cielo y entregó el caos. Hoy, cuando miramos atrás, la presidencia de Gustavo Petro se erige como un monumento a la desconexión entre las palabras y los hechos. Un recordatorio de que las buenas intenciones no son suficientes si no van acompañadas de capacidad, pragmatismo y un genuino deseo de unir, no de dividir. Petro soñó en voz alta, pero sus sueños se estrellaron contra la realidad de un país complejo y diverso. Su historia es una advertencia para quienes creen que el poder se ejerce solo con discursos y no con acciones concretas. Y aunque su nombre quedará grabado en los libros de historia, no será como el líder que transformó Colombia, sino como el presidente que demostró que en política las promesas vacías tienen un precio muy alto.